Para resolver entonces este sistema de ecuaciones que se nos ha planteado, hemos quedado que podemos resolver por cualquier método, pero vamos a aplicar nosotros la regla de Kramer. Por regla de Kramer, nosotros podemos resolver de la siguiente forma. Básicamente, podemos hallar las soluciones de la siguiente manera. Si yo quiero hallar para C1, C2, voy a hacer lo siguiente, pero antes voy a obtener una característica importante que hemos visto en la primera clase. Si nosotros obtenemos el determinante principal de esta ecuación, es lo que nosotros llamamos el Wronskiano. En este caso, el Wronskiano, hemos dicho que es el determinante de Y1, Y2, y hasta Y sub n. En la segunda fila ponemos las derivadas. Y completamos hasta la derivada n-1. Ese sería el determinante principal que nosotros lo conocemos como el Wronskiano, ¿no? Entonces, llegamos también a la misma expresión que teníamos por los teoremas de Abel. Llegamos al Wronskiano para una ecuación de orden superior. Si queremos hallar la solución para C1, en el caso de C1, voy a venir acá. Por la regla de Kramer me indica lo siguiente. Si yo quiero hallar C1 de X, inicialmente C1' de X, tendría que obtener aquí abajo el determinante, en este caso que tenemos acá, que lo he llamado directamente el Wronskiano. La regla de Kramer me indica que en el determinante principal tengo que intercambiar, si quiero hallar C1 de X, que es la primera variable, la primera incógnita, cambiamos la primera columna por la columna de la igualdad, del lado de la igualdad. En este caso, esta primera columna la vamos a intercambiar por el lado de la igualdad, que para nuestro caso era 0, 0, y la última expresión era igual a la función f de x. Después teníamos, copiando todo el determinante, y2 hasta y sub n, y2' hasta y2, y sub n', y sub 2 elevado a, derivada n-1, y sub n derivada n-1. Entonces, es el mismo determinante, solo cambiamos la primera columna. Entonces, esto sería C1' de X, es decir, la solución utilizando método de determinantes. Pero nosotros no necesitamos solamente C1', sino necesito solamente C1. Directamente puedo integrar, si integramos este lado, se aparece, y tendríamos la integral de esta expresión. Por lo tanto, obtendría C1 de X. De la misma forma, tendría que hacer para obtener, por ejemplo, C2 de X, tendría que hallar el determinante principal, que para nosotros es el Wronskiano, y en ese determinante voy a intercambiar ahora, como mi segunda incógnita es C2, voy a intercambiar la segunda columna. Y este caso voy a poner acá 0, 0, f de x. Copiamos todos los demás parámetros del determinante principal.
Y de la misma forma, integramos para que sea lo C sub 2 de X. De esta manera, entonces, puedo obtener tanto C1, C2, y definitivamente podría obtener en forma general C sub n, ¿no? C sub n de X va a ser igual a determinante, tenemos Y1, Y1', Y1 derivada n menos 1, Y2, Y2', Y2 derivada n menos 1, y la última columna, reemplazamos la columna de la igualdad, es decir, 0, 0, hasta f de x, todo sobre el Wronskiano, y de la misma forma integramos, ¿no? Entonces, con esto ya tengo C1, C2 y C sub n de x, utilizando el método de variación de parámetros y adicionalmente la regla de Kramer, y obtendría los parámetros C1, C2 y Cn. Y finalmente, entonces, nuestra solución particular, una vez obtenido esto, sería C1 de x por Y1 más C sub 2 de x por Y2 más puntos suspensivos, C sub n de x por Y sub n, que básicamente sería la solución particular de la ecuación a partir de la solución homogénea. Ese es el método entonces de variación de parámetros.